crochetera del mundo, ¿cómo estás? Mirar el conjunto que tenemos tejido para la Navidad, para regalar, fantástico o no fantástico. Yo no digo nada porque luego, oye, pero hoy vamos a hacer estas manoplitas. Vamos a tejernos las manoplas en un momentito para que las podamos lucir en este conjunto de invierno tan divino que tenemos ahí. Vamos con el vídeo. Antes, si te gusta lo que estás viendo, te voy a pedir que te suscribas a mi canal, que le des un dedito arriba, que me regales tu cariño y tu comentario y me sigas en el resto de redes, ¿vale? Venga, vamos con el vídeo. Ta, ta, ta. Bien, como siempre y como os cuento, vamos a empezar a poner cadenas que se van a tejer siempre, siempre, siempre súper flojas. ¿Bien? Súper flojas para que no haya ninguna tensión. Y vamos a poner unas cuantas. No me voy a parar a ver cuántas. Mínimo tiene que haber 29. Pero como no las voy a contar porque no las quiero contar, pues no las cuento. Me encanta la idea de empezar y que pueda ser libre de poner cuando quiera, las que quiera, ¿verdad? Entonces voy a tejer unas cuantitas. Ya tenemos unas cuantas cadenitas. Es más grande que esto. Bueno, voy a poner unas pocas más por las dudas. Bien. Y entonces voy a tejer primero en la primera vuelta, ¿vale? 2 puntos deslizados, 18 puntos bajos y luego 9 deslizados de nuevo. Entonces, cadena que aprieto, una más que aprieto y tejo punto deslizado 1, punto deslizado 2. Bien, seguido 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y ahora voy a tejer 9 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me han sobrado todas esas cadenas. No pasa nada. Vamos a tejer la siguiente de las vueltas. Vuelta número 2. Vamos allá. Una cadena que la tejemos, acordarse, siempre ahí apretadita. Y ahora, en esta vuelta, voy a poner un punto al bajo en hebra trasera. Punto bajo en hebra trasera. 1, punto bajo 2, punto bajo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si queréis, y como siempre digo, y para mayor comodidad de todos, ese punto 9 lo podemos marcar, porque aquí vamos a ir alternando. Entonces, tenemos los 9 puntos bajos en hebra trasera que vienen de la vuelta de deslizado y ahora seguimos esta segunda vuelta tejiendo de nuevo puntos bajos en hebra trasera, los siguientes 18 puntos, hasta los dos últimos que vamos a tejer punto deslizado. Siempre va a ser un punto deslizado. Bien. Excepto los dos últimos. Que los vamos a tejer como deslizados. Uno y el último. Que este siempre va a ser más difícil engancharlo. Pero que se puede y que lo vamos a enganchar, claro. Entonces tenemos, vamos a hacer recuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
para hacer el elástico. Después 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 para hacer el cuerpo de nuestra manopla y 2 puntos deslizados. Esa es la secuencia que vamos a seguir en las vueltas en las que tenemos puntos bajos. Vamos a seguir con la vuelta número 3, donde empezamos a tejer nuestro motivo. Igual que hemos hecho con el gorro y con el cuello, solo que las dimensiones van a ser distintas. Cadenita, la tensamos, acordaros. Y 2 puntitos deslizados. Ahí va el primero y ahí va el segundo deslizados. Y ahora empezamos a tejer el dibujo. Para eso, saltando un punto, en el siguiente me voy y tejo un punto bajo. Para ahora irme hacia atrás al primero de los puntos al que he dejado libre y tejer un punto alto. Saltando uno me voy al siguiente para tejer un punto bajo y ahora me voy hacia atrás al que he dejado libre y tejo un punto alto. ¿Vale? O lo que os decía el otro día, un medio punto alto del que saco las 2 primeras hebras y después las otras 2. ¿Vale? Así. Y ahora seguimos punto bajo y voy hacia atrás para tejer el punto alto. Bien, salto uno, me voy al siguiente, punto bajo y me voy hacia atrás para tejer el punto alto. Salto uno, me voy hacia atrás y alto. ¿Vale? Así. Hasta terminar los 18 puntos que tengo de largo yo en la manopla, en la que yo estoy tejiendo. Si queréis, ahora que termine esta vuelta, os cuento las medidas o os las cuento al final, como queráis. Tengo mis 2 últimos puntos. Pues nada, tejo el motivo en el último. Ahí está. Y ahora me voy a ir, estos últimos 9 que me quedan, con puntos deslizados, ¿vale? En la hebra de atrás. Siempre vamos a tejer en la hebra de atrás, pero en este caso deslizados. 1, 2, cuidado, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Doy vuelta. Cadenita. Doy vuelta. Y tejo puntos deslizados en la hebra de atrás. Perdón, punto bajo en hebra trasera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si queréis, volvemos a marcar. A mí me da calma, entonces, bueno, pues si queréis, yo veo bien que se marque ese 9, ese punto número 9, aunque ahora el motivo es diferente. O sea, ahora vamos a hacer un dibujo que se completa, porque vuelvo a saltar una, voy a hacer como la vuelta anterior, salto uno y en el siguiente tejo el punto bajo y después el punto alto. ¿Vale? De nuevo, salto uno y me voy para atrás. ¿Vale? Salto uno y me voy para atrás. Ahí estamos. ¿Vale? Salto uno y aquí no, aquí punto bajo y para atrás punto alto. Bien. Repetimos hasta llegar al punto número 18. Uy, cuidado. Llegar al número 18, donde vamos a poner
2 puntitos deslizados, los dos últimos, para que nos dé esa formita que vamos, uy, necesitando. Punto bajo, punto alto, 1 y 2. ¿Vale? Y los dos puntitos deslizados que se van a ir como encogiendo, pero que están ahí, ¿vale? 1 y 2, ¿los veis ahí? Ahí está el primero. Ay, que es difícil, ¿ves? Porque como se teje tan suelto uno, lo otro por definición se recoge. Y ahí está el segundo, que hay que sacar bien todas las hebritas, pero ahí está el segundo. Ahí está. ¿Vale? Esos dos. Cadenita al aire que aprieto, que fomenta que se estropee, que se ponga más rígido, estos puntos se pongan más difíciles. Uno y 2 puntos deslizados. Ya tengo tejido el primer motivo completo y si os fijáis, ¿veis? Va quedándome súper bonito esto. Y ahora entonces, ya en hebra trasera vamos a ir poniendo toda la vuelta de puntos bajos. Repetimos motivo, repetimos las 4 vueltas todo el rato. Bien. Vale, que estamos repitiendo entonces las 4 vueltas todo el ratito. Me voy hasta llegar al punto número 20, que es este. Y aquí, ahora este punto no lo tejo en punto bajo en hebra trasera, sino que lo tejo en punto deslizado. En hebra trasera también. ¿Vale? Así nos va a quedar divino. Bien, hasta el último. Ahí estamos. Cadenita al apretadita. Doy la vuelta y repito. Ahora son puntos bajos en hebra trasera. Los 9 primeros. Y en este caso, como es la vuelta número 6, también todos los demás. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien. Y ahora marco, si os parece bien. Y seguimos tejiendo la vuelta número 2 del motivo, que es puntos bajos en hebra trasera toda la vuelta. Bien, pues estupendo, ¿vale? Estupendo, estupendo. Y así vamos a estar tejiendo todo el tiempo hasta que tengamos las vueltas necesarias para nuestra manopla. Bien, vamos a llegar hasta terminar la vuelta número 6 para que veamos completo el dibujo. Los últimos dos deslizados, 1 y deslizado 2. Bien, ¿veis qué bonito? Bueno, pues así vamos a hacer las repeticiones que necesitemos. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6, 7, perdón. Bien, entonces, cuestiones a considerar. Si queremos que se nos cierre y convertirlo en una manoplita, lo tejemos un poco más largo, ¿vale? Tejemos un poco más, nos medimos. Esta es el elástico que va en nuestra muñeca y a partir de ahí tenemos que medirnos. Cada una va a tener una medida. Bien, ¿qué ocurre? Que en mi caso esto hace así. Yo quiero que esto me llegue, pues como me llega. ¿Ves? Porque me da la maniobrabilidad, pero a la vez está, cuando hace frío, muy recogidito y muy rápido y muy bien. Esta es una elección absolutamente personal, con lo cual
no nos vamos a meter con nadie. Y si lo queremos cerrar, pues la cerramos. Imaginaros, bien, la cerramos aquí, la cerramos y la tendríamos. Quizá que lo haga, ¿vale? Porque tengo hilo. Conclusión, vamos a seguir para adelante y vemos cómo nos queda. Vamos allá. Mirar, hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repeticiones, igual que en la otra. Bien. Y ahora solo nos va a quedar pues cerrarla a la medida que queramos. Para eso, y tejiendo de la misma manera que hemos tejido en este gorrillo, vamos a poner el derecho dentro de nuestro tejido para tejer, ¿vale? Para tejer poniendo la hebra igual que antes, la vamos a poner por dentro. ¿Mm? La vamos a poner por dentro para que vaya entre medias de los dos. Y vamos con la hebra trasera del de la última vuelta que hemos tejido y con las dos hebras que nos quedan sueltas de la cadena inicial, ahí, vamos a ir deslizando nuestro hilo. Bien, por todos los puntos y de la misma manera, hebra trasera de esta vuelta y todas las dos hebras, vamos a verlo ahí, las dos hebras de la cadena en cuestión que soporta el principio de nuestros puntos, ¿vale? Ahí. Y vamos cerrando de esta manera. Y vamos a ir cerrando hasta, vamos a ver hasta cuándo. Para que nos queden iguales las dos, vamos a ir cerrando hasta que tengamos el lugar en el que debemos poner nuestro dedito gordo. ¿M? Porque las dos piezas en este caso son iguales. En el caso de los mitones o de las manoplas, los dos lados los vamos a tejer igual. Y yo creo que justo es aquí. Voy a contar los puntos porque yo los voy a poner, cada uno los va a poner donde corresponda, ¿vale? Yo en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uno más me falta. Y 11. Al punto 11 son los que he tejido juntos. Después, durante los 5 siguientes puntos voy a tejer solo por un ladito. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenitas y saltando 5 puntos. Saltando 5 puntos, aquí 1, 2, 3, 4 y 5, voy a enganchar en el 6 y voy a enganchar en el siguiente. Bien. Y voy a seguir cerrando. He pasado nada más que por un lado para que se me quede el agujerito y ahora en cuanto teja este punto de nuevo, ya tengo el agujerito de mi dedito gordo tejido. Y ya termino mi manopla, mis mitones, termino de tejer todos los puntos, ahí, tranquilamente, y tenemos los mitones acabaditos, ¿vale? Vamos allá. Cadenita al aire, cortamos la hebra, y con esto y un bizcocho y darle la vuelta al tejido, claro, tenemos nuestros mitones tejidos. Tararata, tararatam, tararararam, tararatam. Y esconderemos las hebras, pero nuestros mitones han quedado espectaculares, ¿cierto? ¿Qué os parece? ¿Divinos o no divinos? ¿Que tengo mucho frío? Oye, que meto las manitas para adentro y aquí paz.
Y después Gloria. Tararata. Le podemos poner un poquito de dedo como vimos en el directo, o sea, en el directo que hicimos el otro día, os muestro cómo poner los puntos alrededor para poner cerradito hasta aquí un poco el mitón, que también puede quedar muy divertido. Si quieres, pues en el directo te cuento cómo hacer. Bien, hasta aquí los tutoriales para hoy. El tutorial para hoy. Y con esto también vamos a dar por terminado este conjuntazo que tenemos, vamos, conjuntazo total. Conjuntazo total, ¿qué no? Ahí está. Bueno, pues dicho esto, si te ha gustado, le das al like, deditos arriba. Si te ha gustado, va, pues me dejas algún comentario y me regalas tu corazón. ¿Vale? Nos vemos mientras en el próximo. ¿Ok?